Hola, buen día. Me presento, soy Marisol Reza Aguilar, cursadora del segundo semestre del Grupo B de la Facultad de Nutrición. La materia es Bases Moleculares y Genética. Está impartida por la doctora Carolina Bustos. Este diaporama está grabado el 4 de octubre del 2024 a las 12:57. Hablaremos sobre las técnicas de bases moleculares, recopilando cada tema impartido por la profesora, como la estructura del ADN, su información genética, las proteínas, los ácidos nucleicos, la cromatina, heterocromatina, cromosomas, genes, entre otros temas que vamos a profundizar más adelante. Bueno, como introducción, ¿qué es la biología molecular? Esta es una disciplina que estudia los procesos del organismo vivo desde un punto de vista molecular, principalmente la composición de interacciones y relaciones de las células, organelos y moléculas, entre ellas, claro, el ADN con el ARN, por ejemplo. Esta también proporciona el medio para entender soluciones en el ámbito no solo de problemas de la salud, sino de una buena alimentación para la prevención de enfermedades, como la influencia de los nutrientes en la salud, la creación de fármacos, el mejoramiento de los cultivos agrícolas, la responsabilidad del medio ambiente, el desarrollo sostenible, entre otros. Si lo enfocamos más a la nutrición, este influye en los desórdenes metabólicos del origen genético o las diversas reacciones a ciertos alimentos que han permitido que, gracias a la biología molecular, se genere algún tipo de recomendación o solución a estas afectaciones. Bueno, aquí podemos ver un pequeño índice con los temas y algunos subtemas que veremos a continuación, como el dogma central de la biología, el proceso de ADN a ARN a proteína, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, cromosoma, bandeo cromosómico, y genoma. Dogma central. Nuestro ADN o ácido desoxirribonucleico contiene los genes que determinan quién eres. ¿Cómo puede esta molécula orgánica controlar nuestras características? Pues el ADN contiene instrucciones para todas las proteínas que generan nuestro cuerpo. Las proteínas, a su vez, determinan la estructura y la función de todas las células. ¿Qué determina la estructura de una proteína? Bueno, empieza con una secuencia de aminoácidos que constituye la proteína. Las instrucciones para crear proteínas con la secuencia correcta de aminoácidos están codificadas en el ADN. El ADN se encuentra en los cromosomas. En las células eucariotas, los cromosomas siempre están en el núcleo, pero las proteínas se fabrican en los ribosomas en el citoplasma. ¿Cómo es que las instrucciones del ADN viajan al lugar de síntesis proteica fuera del núcleo? El responsable es otro tipo de ácido nucleico. Este ácido nucleico es el ARN o ácido ribonucleico. El ARN es una molécula pequeña que puede encontrarse y pasar a través de los poros de la membrana nuclear. Este transporta la información desde ADN en el núcleo hasta un ribosoma en el citoplasma y luego ayuda a ensamblar la proteína. El resumen es el ADN, luego el ARN y al final la proteína. ¿Cuáles son los pasos? Pues la transcripción de la primera parte del dogma central de la biología molecular, el ADN a ARN. Para empezar, la palabra transcripción en el lenguaje cotidiano significa copiar algo o escribir alguna información de otra forma. Y esto es esencialmente lo que está pasando aquí. La transcripción ocurre cuando tomamos la información codificada en un gen, en el ADN, y codificamos esencialmente la misma información
en el ARN mensajero o bien ARNM. Así que en la transcripción del ADN al ARN mensajero, ahora vamos a centrarnos en los genes que codifican para proteína. Como primer paso tenemos la transcripción de ADN a ARN mensajero. Primero vamos a traducir esta información a una proteína. Como podemos observar en los ejemplos, es un poco más simple en las bacterias. El ADN se encuentra flotando en el citosol, donde la transcripción se lleva a cabo con el ADN, con un gen que codifica para la proteína, y a partir de esta se codifica el ARN mensajero, que es esta línea morada que tenemos aquí. Y el ARN mensajero se puede asociar con el ribosoma y ocurre el proceso de traducción para reproducir el polipéptido, para así obtener la proteína. En las células eucariotas sucede en el interior del núcleo y ocurre esencialmente en dos pasos. Se pasa del ADN a lo que llamamos pre-ARNM, y este tiene que ser procesado para convertirse en lo que llamamos ARNM, que después sale del núcleo para ser traducido en una proteína. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el tema para que comprendamos los diferentes factores y entendamos un poco más el tipo de procesamiento que ocurre cuando hablamos de la célula eucariota. Comenzamos con un gen dentro del ADN que codifica en alguna proteína, y el actor principal aquí no es el ADN o el ARM, sino que va a ser el ARNM polimerasa. Este se usa para crear una secuencia de nucleótidos que convertirá en el ARN mensajero, y este ARN polimerasa necesita saber por dónde empezar, y la forma en la que sabe cómo empezar es uniéndose a la secuencia del ADN, conocido como promotor. Y cada gen va a tener un promotor asociado a él, sobre todo si estamos hablando de las células eucariotas. A veces es posible que haya un promotor asociado a una colección de genes, pero en general, si se tiene un gen, en este se puede tener un promotor. Es así como el ARN polimerasa sabe que tiene que unirse justo ahí. Una vez que se une, sabe separar las hebras o las cadenas del ADN, y es bastante interesante porque cuando vivimos a fondo la replicación, vivimos todos estos factores, pero esta enzima es complejo. El ARM polimerasa separa las hebras y luego codifica para el ARN. Pueden añadirse más nucleótidos en el extremo 3', así que se codifica en dirección de 5' a 3'. La cadena con la que el ARN está interactuando la podemos llamar la cadena Molden, porque ese lado del ADN está actuando como una plantilla para la formación del ARN. Pero si pensamos en la formación en la que el ARN va a codificar, podemos ver que va a contener la misma información que la otra cadena de ADN. Si habláramos de una célula procariota, por ejemplo, tendríamos un ARN mensajero que puede ir a un ribosoma y luego ser traducido a una proteína. Pero si se tratara de una célula eucariota, entonces se tendría que hacer un proceso distinto. Algunas cosas se añaden al inicio y al final del ARNM, como la Cap5', o también llamada caperuza 5'. Esta es una guanina modificada que ayuda al proceso de traducción, conforme los ribosomas que se unen a ella. También encontramos a la cola poli A, que se denomina así porque tiene un montón de adeninas que ayudan al proceso de traducción y también a asegurarse de que la información sea más resistente y que los extremos del ARNM no sufran daños. Algo que también se necesita ser procesado son las secuencias que denominamos como secuencias sin sentido,
llamadas intrones, aunque después son eliminadas por empalmes y cortes. Como parte del procesamiento y que ocurre en las células eucariotas y en el resumen, se encarga de la Cap5' que se agrega a la cola poli A y luego se eliminan los intrones. Una vez eliminados los intrones, todo lo que queda son exones y así tenemos nuestro ARNM maduro, que luego migra fuera del núcleo al ribosoma en el que puede ser traducido. Ahora veremos la traducción del ARNM a proteínas. Este proceso es llamado también el dogma central de la biología. El primer paso, como ya vimos, es ir del gen al ARNM mensajero. Este se puede ver como una copia o una transcripción. A lo que veremos ahora sería el segundo paso, que es pasar del ARN a proteína. Bueno, para empezar, se denomina traducción porque traduce literalmente la información de una secuencia polipeptídica. El ARN polimerasa, que es el actor principal, y es capaz de transición del ARN a partir del ADN. Si hablamos de la célula eucariota, lo que obtenemos lo llamamos pre-ARNM, que luego necesita ser procesado. Los intrones deben ser eliminados. El ARNM puede viajar del ribosoma, donde será traducido en una secuencia polipeptídica. Hablaremos un poco sobre el ribosoma. Este se compone de proteínas y ARN ribosomal. En la imagen podemos observar este tipo panquecito de hamburguesas color gris. Esta es una simplificación de un ribosoma. El ribosoma va a viajar a lo largo del ARNM desde el extremo 5' al extremo 3', tomando toda esta información para convertirla en una secuencia de aminoácidos. Esto sucede cada 3 conjuntos de nucleótidos. A esto le llamamos codón, como los que podemos ver dentro de los cuadritos rosas en la imagen. Y la información se encuentra codificada en las bases nitrogenadas, por lo que el primer codón tiene adenina, uracilo y guanina. Y en este codón codifica para el aminoácido metionina y también al codón AUG. Es conocido como el codón del inicio. Aquí es donde el ribosoma se va a unir inicialmente para empezar a traducir el ARN mensajero. Puede haber 4 permutaciones. Esto quiere decir que hay 64 codones diferentes, o sea, 64 maneras diferentes de organizar la A, la U y la G. Esto es bueno, ya que hay muchos aminoácidos. Hay 22 aminoácidos estándar y 21 que se encuentran comúnmente en las células eucariotas. Así que tenemos más que suficientes permutaciones para cubrir los diferentes aminoácidos. 61 de los 64 codones codifican para los aminoácidos y 3 juegan el papel que es esencial, ya que indica al ribosoma que se detenga. 3 codones son los codones de terminación. Así es como el ribosoma sabe que debe tener la traducción. Ahora, ¿cómo se unen los aminoácidos para formar un polipéptido y cómo se consigue que se una con el codón apropiado? Es aquí donde aparece el ARNT. Hay 3 pasos que se asocian a 3 sitios en el ribosoma, a los cuales vamos a llamar sitio A, sitio P y sitio E. En un momento les diré por qué lo llamamos A, P y E. Bueno, el sitio A es un lugar donde el ARNT apropiado se une inicialmente el ARNT que se encuentra unido al aminoácido. Y así como puedes ver, estamos empezando un proceso de traducción, el que tiene un anticodón que corresponde al codón UAU se va a unir aquí en el sitio A y trae consigo el aminoácido apropiado. Trae el aminoácido tirosina. Y bueno, ¿por qué se le llama sitio A? Pues el sitio A representa el aminoacil,
Una manera sencilla de recordarlo es que en el lugar donde el ARNT que está unido al aminoácido apropiado se va a enlazar en el ribosoma, y una vez que esto sucede, una vez que el ARNT se une, va a ser AUA y esta está unido en la tirosina. Entonces se forma un enlace peptídico entre los dos aminoácidos y ribosoma que se va a mover a la derecha, de manera que este ARNT estará ahora en el sitio E. Este ARNT entonces estará en el sitio P y así en el sitio A estará disponible para otro ARNT que traerá otro aminoácido. Entonces, ¿por qué se le llama sitios P y E? El sitio P es donde está formando la cadena polipéptida y una manera de recordarlo es que ahí donde está formando la cadena polipeptídica, ahora el sitio A está disponible para recibir un nuevo aminoácido. Y una vez que este está unido, se forma un enlace peptídico. Y a continuación, el ribosoma se desplaza hacia la derecha. Cuando el ribosoma se desplaza hacia la derecha, vamos a estar donde estaba aquí el sitio. Por lo que ahora va a pasar al sitio P. Y lo que estaba en el sitio P ahora va a estar en el sitio E. Aquí ya hay listo para salir. Y por eso se llama sitio E, debido a la palabra en inglés de salida, exit, porque el sitio E es la salida de los ARNT sin aminoácidos. Esto va a seguir ocurriendo hasta llegar a uno de los codones de terminación, y cuando se llega a uno de los codones de terminación, el polipéptido adecuado va a ser liberado y habremos creado esta cosa que da como resultado una proteína o una parte de una proteína. Y esto es realmente emocionante porque esto está sucediendo en tus células en este momento. De hecho, si pensamos en las cosas como antibióticos, la forma en que trabajan los ribosomas en las células procariotas son suficientemente diferentes a los ribosomas en las plantas o en los animales o en las células eucariotas, que podemos encontrar moléculas que perjudican la función de los ribosomas en las células procariotas, pero no afectan a las células eucariotas. Por lo que si tienes bacterias en el torrente sanguíneo y te tomas un antibiótico apropiado, podrías interrumpir este proceso de traducción de bacterias, pero no solo en tus células. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas y algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Bueno, en resumen, son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamadas nucleótidos, que al unirse con otras moléculas cumplen tres funciones esenciales: transportar energía, transportar átomos y transmiten los caracteres hereditarios. Hablaremos de la primera, la transportación de energía. Cada nucleótido puede contener grupos de ácidos fosfóricos. Si es uno, lo llamaremos monofosfato y se representa como AMP. Si son dos, lo llamaremos difosfato y se representa como ADP. Y si son tres, trifosfato y este se representa como ATP. Gracias a estos grupos de fosfatos son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía, ya que las células poseen enzimas cuya función es hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en los enlaces. Por esta razón, los nucleótidos de trifosfato es la fuente preferida de energía en la célula. El ATP es el mejor en las reacciones celulares para la transferencia de energía demandada. Ahora vamos con el transporte de átomos o moléculas.
En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro. Dicho grupo de átomos se une temporalmente a una enzima. Por ejemplo, varias vitaminas tienen esta función, como las vitaminas B, la B1, la B2, la B3, la B5 o la B12. El transporte de átomos y moléculas puede ocurrir a través de varios procesos, entre ellos la difusión, la ósmosis y el transporte activo. Bueno, la difusión es una sustancia que se desplaza desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración, hasta que la concentración se iguala en todas partes. La ósmosis es un tipo de difusión en el que el agua se mueve a través de una membrana semipermeable desde un área de baja concentración de soluto a un área de alta concentración de soluto. El transporte activo. Este es un proceso que se utiliza energía para transportar sustancias. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Esta utiliza ATP para transportar iones de sodio fuera de la célula e iones de potasio dentro de la célula. El transporte de moléculas, que es el movimiento de moléculas dentro y fuera de la membrana. Esto para eliminar desechos y aportar nutrientes. O el transporte de membrana, que es el proceso en el que se transportan moléculas grandes desde el interior de la célula hasta el exterior de esta. Los nucleótidos. Los ácidos nucleóticos consisten en un nucleótido que tiene un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Para formar un nucleótido, el ácido fosfórico se une en el carbono 5 del azúcar mediante un enlace fosfoéster y el azúcar se une a una base nitrogenada mediante un enlace N-glucosídico. Los nucleosídicos en el ADN pueden tener una base. Esta puede ser la adenina, la guanina, la citosina o la timina, y como azúcar tienen la deoxirribosa. En el caso de los nucleótidos del RNA, pueden tener como base la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo, y como azúcar la ribosa. Y como último punto, el transmitir los caracteres hereditarios. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena, llamados ácidos nucleicos. En esta transformación, a través del material genético, o sea, genes, presentes en el núcleo celular, de las características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, de un ser vivo a sus descendientes. La herencia consiste en la transmisión de su descendencia de los caracteres de los ascendentes. Bueno, en conclusión, sabemos que el ácido nucleico puede ser probablemente la macromolécula más importante de la vida. Pero, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, los científicos lo observaron primero en el núcleo de las células, de ahí proviene la parte nucleico. Y como entre sus propiedades son ácidas, pues se le agrega esta denominación, así ácido nucleico. El ácido nucleico más famoso es el ácido desoxirribonucleico, pero ya sabemos que esta es la molécula que almacena nuestra información genética a grandes rasgos. El ADN es lo que hace que tú seas tú, yo sea yo, y sabe que es una macromolécula. Ahora, los componentes de los nucleótidos. Para empezar, un nucleótido está formado por la base nitrogenada. En el caso del ADN sería la adenina, la guanina, la timina o la citosina. Y en el caso del ARN sería la adenina, la guanina, el uracilo o la citosina, como ya vimos anteriormente. Igual en su grupo fosfato y una molécula de azúcar sería desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN. Las bases nitrogenadas son sustancias derivadas de dos compuestos químicos, la pirimidina y la purina.
La purina tiene un enlace entre el carbono anumérico y N9 de la base, y la pirimidina tiene un enlace carbono anumérico de 1 N1 de la base. La purina se clasifica en adenina y guanina, mientras que la pirimidina en tiamina, citosina y uracilo. La purina y la pirimidina son completamente complementarias entre sí, es decir, se unen de forma similar a una llave y su cerradura. Por ejemplo, la adenina y la timina son complementarias aún mediante dos puentes de hidrógeno. Las purinas y la pirimidina son componentes importantes de los sistemas de energía celular, de señalización y de producción de RNA y DNA. Dos nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace heterofosfato. Bien, así la unión de otros nucleótidos dará lugar a un polinucleótido. Los polinucleótidos son grupos de nucleótidos que forman parte del ADN y el ARN. Son componentes esenciales de la vida y de herencia genética, ya que están presentes en el ADN y el ARN. Estas son moléculas fundamentales para la vida. También estimulan la reparación celular y la producción de sustancias como el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, por ejemplo, que son fundamentales para el rejuvenecimiento de la piel. La estructura del ADN. Bueno, el ADN está formado por dos cadenas de polidesoxibonucleótidos enrollados en una doble hélice dextrogira. Tienen 10 pares de bases por vuelta, bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato. El ADN es una macromolécula porque está hecha de millones de átomos. Solo para tener una idea, por ejemplo, aquí podemos ver la doble hélice del ADN. Aquí tenemos un lado de la hélice y aquí tenemos el otro. Y después tenemos los escalones o peldaños, como lo queramos llamar, que forman una especie de escalera que se va torciendo. Ahora, en el genoma humano, un cromosoma es una molécula muy larga de ADN, en donde su escalera puede tener hasta 100 millones de escalones. Otra cosa a tomar en cuenta es que, al igual que otras macromoléculas de ADN, o mejor dicho, los ácidos nucleicos, en general son polímeros y están hechos en bloques de construcción, y estos bloques de construcción de los ácidos nucleicos tienen algunas funciones que tienen que almacenar la información hereditaria. También es responsable del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. El cromosoma. Primero, para llegar a tener un cromosoma, este debe pasar por un procesamiento pasando del ADN a cromosoma. Como podemos observar en la imagen, se comienza en una doble hélice, luego en un nucleosoma. El nucleosoma es un complejo de ADN y proteínas histonas que constituye el primer grado de empaquetamiento del ADN dentro de la célula. En cada nucleosoma hay cerca de 146 pares de bases de ADN que envuelven un octámero de histonas. Luego va el solenoide. El solenoide es un dispositivo electromagnético que crea un campo magnético intenso y uniforme en su interior, gracias a una bobina de alambre enrollada en forma de hélice alrededor de un núcleo de hierro o acero. Un dato es que cuando se pasa una corriente eléctrica por el solenoide, el campo magnético mueve un émbolo o núcleo dentro de la bobina. Ya después sigue el andamio o bien scaffold. Esta es una estructura tridimensional que se utiliza en la ingeniería de tejidos para el crecimiento de las células madre en un tejido o tipo de célula específica. Seguimos con el supersolenoide. Este crea un campo magnético intenso y uniforme en su interior,
pero también es muy débil en el exterior. Su funcionamiento se basa en el paso de una corriente eléctrica por un cable conductor que rodea el núcleo de hierro o de otro material ferromagnético. Ya por último tenemos la cromatina. La cromatina interfásica es la cromatina extendida que se encuentra en el núcleo de una célula durante la interfase. La cromatina es una sustancia que se compone de ADN y proteínas asociadas, principalmente histonas. Su función es permitir que el ADN quepa en el núcleo de la célula y hacer posible los procesamientos celulares importantes. Y así es como obtenemos el cromosoma metafásico. Ahora, los 5 elementos básicos que tiene un cromosoma son las cromátides, los brazos, el centrómero, el cinetocoro y el telómero. Ahora, no todos los cromosomas son iguales desde un punto de vista morfológico. Los podemos clasificar según la posición que ocupa el centrómero. Básicamente, los podemos dividir en 4 grupos que son los metacéntricos, los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telecéntricos. Los metacéntricos tienen el centrómero ubicado en la parte central. Los submetacéntricos tienen unos brazos más cortos y otros más largos. Los acrocéntricos prácticamente no tienen brazo superior. Bueno, este es muy corto y tienen prácticamente todo el ADN organizado en el brazo inferior. Lo podemos observar en la imagen, por ejemplo. Y el telocéntrico directamente no tiene brazos posteriores. Este tiene todo el ADN distribuido en los brazos inferiores. Aquí implica el bandeo cromosómico, que consiste en someter los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos, seguido de una tinción con colorantes específicos para ADN. Esto hace que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Hay diversos tipos de bandeo. Está el bandeo G y R, el bandeo Q, el bandeo T y el bandeo C. El genoma. Para empezar, ¿qué es un gen? Es la unidad básica de la herencia y aporta información genética para la síntesis de una proteína o de un ARN no codificante. En los seres humanos, el genoma está compuesto por 23 pares de cromosomas ubicados en el núcleo de la célula y un pequeño cromosoma en la mitocondria de la célula. Y un genoma es todo material genético para la construcción y mantenimiento del organismo y para pasar de la vida siguiente de generación. Por ejemplo, la secuencia del ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del peoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. En un organismo hay 2 tipos de genoma, el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. El genoma nuclear y el genoma mitocondrial son los 2 tipos de genoma que tiene un organismo y se diferencia principalmente por su ubicación. El genoma nuclear se encuentra en el núcleo de las células y está compuesto por 23 pares de cromosomas, mientras que el genoma mitocondrial se encuentra en las mitocondrias, que son estructuras celulares que se encuentran en el citoplasma y producen energía para la célula. El ADN mitocondrial es un cromosoma circular que se encuentra dentro de las mitocondrias. La interacción entre estos 2 genomas determina la calidad del envejecimiento y desencadena una adaptación celular que tiene recuperaciones a lo largo de la vida. La herencia mitocondrial, también conocida como herencia materna, se aplica en los genes del ADN mitocondrial. La madre es la que transmite en las mitocondrias
y en consecuencia el ADN mitocondrial a su descendencia. Un ejemplo es que el ADN nuclear se utiliza mucho en pruebas de parentesco por vía materna. Cambiando un poquito de tema, el ADN intergénico es parte de la secuencia del genoma humano. Gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Algunos prefieren denominarlo como ADN no codificante. El ADN repetido en tándem está en satélites, que es el conjunto de repeticiones en el tándem de tipo satélite, que comprende un total de 250 MB del genoma humano. Y también existen los minisatélites, que son compuestos por una unidad básica de secuencias de 6 a 25 nucleótidos que se repiten en el tándem generando secuencias de entre 100 y 2000 pares de bases en el genoma humano. El microsatélite está compuesto por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, cuya repetición en el tándem original frecuentemente en secuencias de menos de 150 nucleótidos. Algunos ejemplos importantes son el dinucleótido Ca y el trinucleótido CAG. Los microsatélites son también polimorfismos multialéticos, denominados STR. Es acrónimo de Short Tandem Replets. Bueno, volviendo a los genomas, algunas clases son la viral, que es el desnudo circular o lineal. Habrá sencilla o doble, esto es el RNA y DNA. Otra es la procariota, que es el desnudo de hebra doble, circular o nucleoide. Se divide en DNA extra cromosómico plásmido y DNA cromosómico. Y por último, como las eucariotas, que pueden ser extranuclear, siendo mitocondrial, cloroplastos. Pueden ser de doble hebra, circular, desnudo, estas en citosomas cortas, o de tamaños diferentes, pueden ser variados por los organelos y dependen de las enzimas nucleares. Y también se divide en la envoltura nuclear, que es la lineal, largo, complejo, mayor informativo. Esta es DNA más histonas igual a cromatina. Para finalizar, tenemos el proyecto del genoma humano. Inició en Estados Unidos de América el 1 de octubre de 1990 con un plan de 15 años y $3 billones. Fue un proyecto coordinado que pretendía identificar y cartografiar los genes del genoma humano desde un punto de vista más físico y funcional. El primer borrador se presentó el 26 de junio del 2000. Finalmente, el genoma completo fue presentado en abril del 2023, 2 años antes de lo esperado, incompleto, pero el proyecto del genoma humano fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus objetivos, como ya dijimos, fue hacer una serie de mapas o diagramas descriptivos de cada cromosoma humano con resoluciones cada vez más finas. Fue encontrar y escribir el orden y localización de los genes, buscar la secuencia de todos los genes y determinar su actividad o función en el desarrollo de la variedad de las células especializadas diferentes, como por ejemplo la de los músculos, el cerebro, el corazón, piel, sangre, tejidos que componen el ser humano. También era adquirir conocimientos sobre los factores medioambientales y genéticos presentes en las predisposiciones de la resistencia en la enfermedad, la denominada epidemiología genética. Algunas propiedades del genoma humano es que el genoma humano está constituido por 3.272 millones
480.987 pb. Ahora, vamos con la epigenética. Se define cambios epigénicos aquellas alteraciones de ADN que no implican la modificación de su secuencia de bases nucleótidas. Estos cambios consisten en marcas químicas que influyen en la función genética, es decir, en la determinación de dónde y cuándo un determinado gen debe activarse. Los principales mecanismos epigenéticos son la metilación del ADN, la modificación del post-traduccional de las histonas y el silenciamiento de genes medidos por microARNS. En fin, los cambios epigenéticos pueden ayudar a determinar si los genes están activados o desactivados y pueden influir en la producción de proteínas a ciertas células, asegurando que solo se produzcan las proteínas necesarias. Por ejemplo, la proteína que promueve el crecimiento de los huesos no se puede producir en las células musculares. Los patrones de modificación epigenética varían entre individuos, diferentes tejidos en un individuo o incluso en diferentes células. Un tipo común de modificación epigenética se conoce como metilación del ADN. Esta implica a unir segmentos de ADN, moléculas pequeñas llamadas grupos metilo, cada una de las cuales consta de un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Cuando se agregan grupos metilos a un gen particular, este gen se desactiva o se apaga y no se produce ninguna proteína a partir de este. Y dado los errores del proceso epigenético, como modificar el gen incorrecto o no agregar un compuesto a un gen, puede provocar una actividad o inactividad genética anormal, que pueden causar trastornos genéticos, por ejemplo. Se ha descubierto que en las afecciones que incluyen caracteres de trastornos metabólicos y trastornos degenerativos están relacionadas con errores epigenéticos. Los científicos continúan explorando en la relación entre el genoma y los compuestos químicos que lo modifican. En fin, esperando que se haya podido concientizar más sobre estos temas, que se hayan resuelto muchas dudas, que se haya comprendido cada información dada, podemos comprender un poco mejor que las bases moleculares son importantes porque permiten comprender los procesos biológicos y las funciones de las células, lo que traduce en avances de salud, de la tecnología y la producción, ya que sabemos que las células conforman cada cosa existente o tangible. También sabemos que el ADN es una molécula compleja y esencial para la vida. ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene la información genética de los organismos y es de gran importancia, ya que almacena información, transmite esa información, codifica información, determina ciertos rasgos, permite conocer la relación biológica y ayuda a diagnosticar y monitorear microorganismos. También sabemos que los nucleótidos de purina y pirimidina son importantes porque son portadores de energía, ya que son compuestos aromáticos heterocíclicos que junto con los grupos de azúcar y fosfato forman los componentes importantes de los nucleótidos. Y claro que estos tienen bases y azúcares diferentes. O por ejemplo los cromosomas, que son estructuras de suma importancia que se encuentran en el centro del núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN. Los cromosomas también tienen proteínas que ayudan al ADN a existir de forma apropiada. Y por ejemplo, en las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Esto sería todo por mi parte. Doy gracias por la atención brindada. Espero que cada tema y cada subtema y todo lo que se haya hablado en este video haya sido de
de gran importancia, haya sido claridad, coherente. Y solo para finalizar dejo algunas de las referencias las cuales cité o me guié de esta información. Sin más que decir, muchas gracias y buena tarde.